Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Vamos a centrar nuestra atención en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Para poder centrar nuestra atención ahí tenemos que entender el contexto. Primero, nuestro buen Dios nos creó a nosotros, los seres humanos, para que fuéramos hijos de Dios. No nos creó simplemente para que existiéramos. Nuestro buen Dios nos creó para que fuéramos hijos de Dios, hijos de Él. Pero como en la parábola del hijo pródigo, el ser humano quiere ser independiente de Dios, quiere ser feliz sin Dios. Aún quiere ser feliz sin Dios, ¿verdad? Aún entre sus esto sucede aún entre los servidores mismos de Dios. No estamos hablando de los que no lo conocen, no estamos hablando de los que no vienen a misa, sino dentro de nosotros mismos, de los que estamos más cerca de Dios. Aún así, muchos están buscando su felicidad según sus cosas, lo que a ellos les agrada independientemente de Dios. Esto ha sucedido desde siempre. Después del pecado original esto ha sucedido. Por eso en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles escuchamos que hubo una discusión fuerte. Otros traducen como una discusión muy larga, ¿verdad? Esto no quiere, otros incluso llegan a traducir como una violenta discusión, pero no violenta como es la violencia de nosotros. No esa violencia que ofende, que insulta, que agrede. No. Una violenta discusión en cuanto que estaban ellos pensando, defendiendo sus propios criterios, lo que ellos habían interpretado de las cosas de Dios. Es decir, cada uno de ellos tenía sus propias convicciones y estaban defendiendo sus convicciones. ¿Cuáles convicciones? Unos afirmaban que la justificación, la salvación delante de Dios, la salvación viene del cumplimiento de la ley. El que cumpliera la ley se salvaría. Y otros afirman, los apóstoles afirman que la justificación viene de la fe en Jesucristo. Para los judíos, la salvación venía por el cumplimiento, el simple cumplimiento o el solo cumplimiento de la ley. Por eso ellos se esforzaban en cumplir la ley. Ellos se dieron cuenta que cuando no cumplían la ley, venían catástrofes, venían guerras, terminaban ellos esclavos fuera de su tierra, ¿verdad? Esclavos en otros países. Entonces empezaron a hacer una serie de leyes alrededor de los 10 mandamientos, que fue lo que se convirtió en algo imposible de sostener. Era imposible, eran demasiadas leyes, era un control exhaustivo de la vida de las personas. No es lo que Dios quiere, no es lo que Dios ha buscado nunca. No es, pero ellos primero, algunos tuvieron buena intención, después algunos otros empezaron a poner leyes que favorecieran sus propios intereses, y por eso es que eso se volvió un caos. Y ellos, por eso los judíos cumplían ciertos preceptos de la ley y luego pensaban que estaban justificados, que podían robar, que podían hacer lo que quisieran sin romper la ley. Cambiaron incluso algunas cosas simplemente para su favor.
¿verdad? Jesús les va a echar en cara. Había algo que le llamaban ellos corbán. Corbán era la ayuda que era la ayuda que se le daba a los papás, que tenían que darle a los papás. Ellos decían, es corbán, es algo que voy a dar al templo, y si se lo voy a dar al templo, ya no estoy obligado a dártelo a ti, porque se lo estoy dando al templo. Faltaban a la caridad, una caridad elemental, estaban faltando por mantener o acrecentar las riquezas del templo. Ellos pusieron estas leyes a su favor. Pero para nosotros, los que hemos creído que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el enviado del Padre Celestial encarnado en el vientre virginal de María, para nosotros la salvación consiste en creer en Jesús. Consiste en creer que Jesús es el enviado del Padre Celestial. Es aplicar los conocimientos que Jesús nos ha dado hasta crecer en el amor lo suficiente. Acuérdense que amar nosotros después del pecado original, que podamos amar, es un milagro. Nosotros ya no tenemos un corazón bueno, ya no tenemos un corazón capaz de amar. Que el ser humano pueda amar es un milagro de Dios, es un milagro. Por eso Jesús dice, cuando ustedes se amen, sabrá el mundo que son mis discípulos. Ya no pertenecen al mundo, porque el mundo no hace eso. El mundo es, si me pegas te pego, la ley del camaleón. Si me pegas te pego, si me das una patada te regreso una patada, ojo por ojo y diente por diente. Esa es la ley en el mundo. Si te descuidas te hacen daño, incluso los de tu propia familia. Pero amarse, eso no es lo natural, ya se perdió eso con el pecado original. Por eso Jesús dice que cuando nosotros nos amemos, el mundo sabrá que Él es el enviado del Padre, porque va a haber el milagro del amor. El milagro del amor. La fe, por eso la fe en Jesús es lo que nos salva, pero una fe verdadera, una fe puesta en obra, una fe viva, una fe que se vive. No solamente es el concepto de creer en Diosito, creer en él, no solamente eso, sino creo tanto que le hago caso. Creo tanto que le obedezco, y entonces nuestra vida se transforma. Nuestra vida Él la transforma. ¿Por qué sabemos esto? Pues esto está escrito. Cuando Adán no pasó aquella prueba en el paraíso, cuando no pasó aquella prueba, falló, en la prueba que fue puesta por nuestro buen Dios ahí en el paraíso, porque fue engañado Adán por la serpiente antigua. No fue engañado directamente, sino a través de la mujer. La serpiente engaña a la mujer, a Eva, y Eva le lleva eso a Adán, y también lo cree. Les endulzó el oído, haciéndoles creer a Adán y a Eva, o a Adán a través de Eva, que si comían el fruto prohibido, serían como dioses. Les engañó, serían como dioses. Y cuando ellos aceptan esto, cometen el pecado, entonces se alejan de la voluntad de Dios, que es fuente de todo bien. Por eso caen en lo que es todo mal. No es voluntad de Dios que suframos, sino si fuera voluntad de Dios que sufriéramos, no hubiera venido por nosotros. Parecía que el llamado diablo, Satanás, o serpiente antigua, esa serpiente que se coló para hablar con Eva, parece como que había destruido los planes de Dios, lo que Dios había querido hacer en la creación material, porque nosotros nos fuimos creados como reyes de la creación material, no del espiritual. Nosotros tenemos parte espiritual y parte material. Entonces, parecía que el enemigo de Dios había destruido los planes de Dios, pero el Señor no permitió que Satanás simplemente le arrebatara lo que más amaba. Y una vez perdida la gracia, se tiene que pagar el pecado. Por eso Adán y Eva tienen que salir del paraíso. No existe la impunidad, no existe de no te preocupes, yo tengo autoridad para... No, lo que hiciste lo pagas.
Lo que tú hiciste lo tienes que pagar, tienes que reparar el daño que hiciste. Entonces, por eso es que Adán y Eva, a pesar del gran amor que Dios les tiene, son expulsados del paraíso. Ellos no se querían salir, tampoco los ángeles se quisieron salir. Recuerden cuando se revelan una tercera parte de los ángeles, tuvieron que ser expulsados. Ellos se querían quedar en el cielo, ellos, disfrutando de las cosas de Dios, aún en medio de su rebeldía, a la manera, decíamos, de los adolescentes que no quieren obedecer, no quieren hacer nada, pero quieren disfrutar de todo lo que hay en la casa, de todo lo que hay, lo que tiene la familia. Entonces estos son expulsados. En Dios no existe eso. Son expulsados del paraíso, pero son expulsados con una promesa. Dios les da una promesa a Adán y a través de Adán a todos nosotros, la promesa de que va a enviarnos a un Salvador. A todos, porque toda la descendencia humana viene de Adán y Eva. Después se fue dividiendo, se fueron poblando los continentes, fueron cambiando desde Babel las lenguas, los modos, etcétera, y cada uno va a empezar a tener ciertas particularidades dependiendo de dónde viven el ser humano. Los que viven en el hielo, pues casi blancos; los que viven en África, en el solazo, pues entonces más morenos por el mismo sol. Las condiciones fueron marcando mucho a los seres humanos. Y entonces, pues Dios lo sacó, pero con la promesa de un Salvador, para cumplir esa promesa y para que Jesús no simplemente se apareciera en el mundo y dijera: yo soy el que Dios Padre prometió a Adán, pero nadie conocía a Adán. Entonces tuvo que formarse un pueblo que conociera la verdad, y a través de ese pueblo les habló. Por eso el Señor les va a hablar al pueblo a través de profetas, les va a hablar a todos y les va a ir dando a conocer la verdad, para que todos pudieran reconocer la promesa de Dios Padre y pudieran reconocer a Jesús como el enviado. Hay un pueblo que escuchó la voz de Dios y Dios le fue diciendo lo que iba a suceder. Cuando llega la plenitud de los tiempos, así es como se le llama al momento en el que Jesús viene al mundo, se le llama la plenitud de los tiempos. Llegada a la plenitud de los tiempos, la segunda persona de la Santísima Trinidad se va a encarnar. Dios no había dicho quién iba a ser el Salvador. Esto lo vamos a saber a través de las profecías, nos vamos a ir dando cuenta y va a quedar confirmado hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y se van a cumplir todas las profecías mesiánicas que fueron anunciadas en ese pueblo de Dios. No fue anunciado al mundo, solamente al pueblo que Dios se había formado. Todas las profecías se cumplieron, desde la profecía de cómo iba a ser la mamá del Mesías, que iba a ser una virgen. Aquí que una virgen concebirá, fue la profecía, se cumple en Jesús y solo en Jesús. Pues no se cumplen todos, se cumple en Jesús. La forma de su nacimiento, los milagros que Jesús iba a hacer, que iba a ser traicionado por alguien muy cercano a él, alguien que come de mi plato, va a decir la profecía, va a ser traicionado, luego habría de morir, y después de morir, iba a morir entre malhechores y como un malhechor. No le iban a romper ni un hueso. Todas estas cosas se cumplen en Jesús, y aparte que iba a resucitar al tercer día. Todo esto estaba profetizado en el pueblo de Israel. Fue el pueblo que Dios se formó y fue el pueblo a través del cual Él dio a conocer su voluntad. Todo se va a cumplir en Jesús, y ese Jesús resucitado nos ha hecho una propuesta de parte de Dios Padre. Es una propuesta de amor que no es solo para los judíos. Allí empezó, allí es donde va a nacer el Salvador de la generación nacida de Adán y Eva, que somos todos en el mundo, absolutamente todos. Entonces nos ha hecho esta propuesta de amor. La misión del pueblo de Israel era esperar al Mesías,
Esa era la razón de la existencia del pueblo de Israel, pero el Mesías ya ha llegado. Y este Mesías ahora nos invita a todos, les dijo a los apóstoles, vayan por todo el mundo. Empiecen por Israel, pero vayan por todo el mundo, hasta los últimos rincones de la tierra. Así de que esta invitación, esta propuesta de amor de Dios es para todos y es un amor gratuito. Es para todos y es un amor gratuito. Para que nosotros pudiésemos entender lo que Dios está haciendo, Dios nos crea a los seres humanos con tres potencias, que son la memoria, la voluntad y el entendimiento. Inteligencia le llaman unos. Bueno, hay animales que tienen una memoria mucho mejor que el ser humano. Los elefantes tienen una memoria mejor que la del ser humano, pero no es una memoria que les ayude a entender las cosas de Dios. Voluntad, los animales esos carecen de voluntad, ellos se mueven por instinto, más que por voluntad, ellos se mueven por instinto. Y la inteligencia, bueno, se habla de animales que son muy inteligentes, los zorros, se habla de un animal muy inteligente. Ciertas razas de perros son muy inteligentes, los delfines son muy inteligentes, pero su inteligencia no es potencia porque no los pone en contacto con Dios, no les ayuda a buscar a Dios y a entender las cosas de Dios. Entonces solo en el ser humano son potencias que van a elevar al ser humano o que lo ponen en el camino al conocimiento de la verdad. Y la verdad es una persona, no es un concepto, no es una idea, es una persona, Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro buen Dios nos quiere devolver la gracia. Ese es el mensaje que nos trae Jesús. Nos quiere Dios devolver lo que perdió Adán. Nos quiere devolver la gracia perdida, pero solo hay un camino, y ese camino es la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnado, Jesús. Es el único camino. Nuestro buen Dios no quiere forzarnos a nosotros a que nos salvemos, porque no quiere romper nuestra libertad. Es un llamado que Dios nos hace. Ahora usa tu libertad, usa tu voluntad, usa tu inteligencia para descubrirlo a Él, para reconocer en Él. ¿Cómo vas a reconocer que es Dios? Porque todo se cumplió, lo que estaba escrito. No es algo que dicen, quedó por escrito. Entonces se cumple todo aquello que ya estaba escrito desde cientos de años antes. Se va cumpliendo en el pueblo de Israel al pie de la letra todo lo que Dios Padre anunció sobre su Hijo. Por eso cuando Juan el Bautista le manda a preguntar, si eres tú el que ha de venir, Jesús le responde con las profecías. Dile lo que ves. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, y se les predica la verdad a los más pobres. Son los signos mesiánicos escritos desde cientos de años atrás. Todo se cumple en Jesús. Por eso sabemos, por esa razón, y porque es el único que ha resucitado por su propio poder. Nosotros seguimos a un resucitado por su propio poder. Hay otros que siguen a grandes personajes, pero que murieron y ahí se quedaron. Nosotros no. Nosotros seguimos a alguien que resucitó y nos puede resucitar y nos va a resucitar a nosotros. Entonces, nuestro buen Dios no ha querido de todos modos que alguien se sintiera obligado a la salvación. No, utiliza tu mente. Utiliza las potencias que Dios te ha dado y búscalo, reconoce. El que acepte, el que utilizando su memoria, voluntad y entendimiento acepte a Jesús como Salvador, Jesús lo salvará. El que no lo acepte, no lo salvará, le está respetando su libertad. No lo va a salvar si no se quiere salvar, porque le respeta la libertad, no porque no quiera, porque le respeta. Pero se equivocó, sí, pero esa fue su voluntad. Esa fue su voluntad, y cuando llegue delante de Dios se le va a presentar el libro de su vida y se le va a dar lo que le corresponda según el libro de su vida. Así de que el Señor Jesús se nos presenta, nos ofrece esta propuesta: el que quiera seguirme
tome su cruz y sígame. Entonces, el que acepte a Jesús como su Salvador, Jesús lo va a salvar, va a ser salvado por Jesús. Pero si hace lo que Él pide, no es solamente creer, sino vivir lo que Él pide, vivir lo que Jesús dice. La fe entonces se convierte, después del pecado original, la fe se va a convertir en una prueba, va a poner a prueba nuestra inteligencia. Pues esta serpiente antigua, después de que el ser humano es expulsado del paraíso, la serpiente no se fue. Quiso construir su propio reino de terror en nosotros, a través de nosotros, en el ser humano, en la raza humana que estaba apenas naciendo, que estaba apenas iniciando. Y entonces la misma serpiente antigua, llamado diablo o Satanás, sigue engañando. El engaño ha sido muy fuerte hacia el lado de la soberbia, de la inteligencia que tiene el ser humano, que lo pone por encima de todo lo que Dios ha creado en el orden material. No estamos por encima de los ángeles, pero sí estamos por encima de todo lo que Dios ha creado en el orden material. Y entonces la serpiente esta, el engaño del enemigo, ha llevado a muchos al grado de creerse Dios. Creerse Dios, ellos dirigir su propia vida, no dejarse dirigir por Dios, ellos dirigir su propia vida, poner su voluntad humana por encima de la voluntad de Dios, para entonces haciendo ellos su voluntad, haciendo de su voluntad la ley de su vida. Yo así lo creo, así debe ser. Yo así lo digo, así debe suceder, así se debe de hacer. El ser humano, después del pecado, para salvarse necesita humildad. Ahora nosotros necesitamos humildad, humildad para reconocer que nosotros somos criaturas, que no somos creadores. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos, no hemos existido siempre. Un día comenzamos a existir. Entonces tenemos que tener la humildad suficiente para reconocerlo, que nosotros somos creados, que nosotros tenemos límites, nosotros no somos omnipotentes, ¿sí? Y nuestra salvación está en aceptar a aquel que Dios Padre nos envió como Salvador. Tenemos que usar todas nuestras potencias para poder descubrir esta verdad que puede ser demostrada. Por eso el enemigo sigue trabajando incansablemente, sigue bombardeando nuestras mentes con las ideas de que si tú lo quieres, se va a realizar. Y frases que se hicieron hasta famosas: querer es poder. Eso se le aplica solo en Dios. Lo que Dios quiere lo puede. Pero nosotros no. Aunque llegan y llenan nuestras cabezas, lo que tú quieras lo puedes atraer si te sintonizas con el universo, y el universo, como si el universo tuviera vida, inteligencia, poder. ¿Qué es el universo? ¿Qué es el universo? Déjate guiar por los horóscopos. ¿Qué son los horóscopos? Unas piedras gigantes que están viajando por el universo. Déjate guiar por una piedra. Pero el ser humano prefiere cualquier cosa a Dios. Ha sido muy confundida la mente del ser humano, muy confundida. Y entonces dicen: tú decláralo, y si tú lo declaras va a suceder. Y entonces muchas personas empezaron a declarar: yo declaro. Y pensaron a las personas: yo declaro prosperidad ante ti, yo declaro que de hoy en adelante vas a tener salud, yo declaro que... Tú no sabes cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo puedes declarar algo que no te consta que es la voluntad de Dios? ¿Cómo se puede declarar eso? Entonces, como no se van a cumplir muchas cosas, entonces el enemigo ofrece ayudas a través del ocultismo.
ofrece ayudas a través del ocultismo y a los niños les enseñó de una varita mágica como en Harry Potter, o un ritual o una devoción a los espíritus de muerte para que te puedas ayudar, para que se haga tu voluntad ahora a través o soportado por el infierno. El infierno te va a ayudar a que lo que tú digas se vaya cumpliendo, pero como te están haciendo un favor, están adquiriendo un derecho sobre ti y te están arrastrando sin que te des cuenta. Entonces la persona muere y ellos lo reclaman. Es de nosotros. Nosotros estuvimos a su servicio y ahora Él nos pertenece. Ahora Él es de nosotros. Entonces lo que nos va a ofrecer, lo que se nos va a presentar a nosotros, son caminos que nos alejan de Dios. Son caminos que nos van a alejar de Dios. A ver, ahorita va a pasar el carro. Son caminos, esto que se nos ofrece son caminos que nos van a alejar de Dios. Pero todos tenemos, esto es permitido por el mismo Dios para que usemos nuestra libertad, nuestra voluntad y nuestro entendimiento y tomemos una opción. Tenemos que tomar una opción. ¿Creemos en Jesús o no creemos en Jesús? ¿Le creemos a Jesús o no le creemos a Jesús? Ese es algo que vamos a tener que elegir cada uno de nosotros. A nadie se le va a imponer la salvación, pero el que quiera salvarse tiene que demostrar que lo quiere. Tiene que notarse que lo quiere, y eso se va a ver en el libro de la vida, es decir, la manera como nosotros fuimos viviendo, las decisiones que fuimos tomando a lo largo de nuestra vida. Así de que tenemos que creer que Jesús es el enviado. Y tenemos que confiar en Él, ¿sí? Tenemos que confiar en Él, tenemos que hacer lo que Él nos pide, y si nosotros lo seguimos, Él va hacia el Padre. Entonces Jesús nos va a guiar hacia el Padre Celestial, pero va a ir adelante, porque somos libres. A nadie va a empujar, somos libres, va a ir adelante. ¿Quieres seguirme? Sígueme. Voy al Padre, dice Jesús. El que quiere ir al cielo, sígame. Y camina adelante, no va caminando atrás, va caminando adelante para que solo el que quiera. Y el que empezó a seguirlo y se quiere regresar, que se regrese. Es libre, tiene libertad, tiene voluntad y tiene entendimiento, que lo use. Tiene que usarlo, tiene que usarlo. Entonces, porque les invito ahora entonces a que nosotros revisemos nuestras convicciones. Revisa tu fe, ¿qué es lo que crees? Revisa que esté bien puesta la fe, que no sean criterios personales, que no sean conceptos humanos, que sea algo verdadero. Revisa tus convicciones, que sean auténticas, para que te puedan unir a Jesús y Él te pueda llevar al cielo. Para eso necesitamos revisar nuestras convicciones. Necesitamos pedirle a Jesús, pedirle mucho, que abra nuestra mente a la verdad. Nuestra mente fue creada para buscar la verdad y nuestra voluntad para buscar el bien. Por eso nuestra mente está buscando siempre la verdad, y a veces cae en lo que parece verdad. Hay cosas que se llaman falacias. Falacia es una mentira con apariencia de verdad. Por eso es que tenemos que revisar nuestras convicciones. Puede ser que yo creo en Dios, pero el Dios a quien yo creo no es el Dios verdadero, sino un Dios hecho a mi medida, un Dios hecho a mi gusto, un Dios que se acomoda a mí y no yo me acomodo a Él. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, que el Señor nos abra la mente para que podamos rechazar, reconocer y rechazar el engaño de Satanás. Que nos ayude para que no caigamos en el pecado de la soberbia y nos empecemos a creer más que Dios se tiene que conformar con las obras que nosotros le demos. Dios no tiene que conformarse con obras. Yo vivo de limosna, pero Dios no. Es que Dios no necesita la limosna de nadie. Otras veces lo hemos dicho, Dios no está en riesgo.
Dios no está en riesgo. Si nosotros no vamos a misa, Dios no está en riesgo. Si no nos confesamos, Dios no está en riesgo. Si no comulgamos, Dios no está en riesgo. Si no rezamos, Dios no está en riesgo. Y si nos condenamos, Dios no va a salir del cielo, ni va a dejar de ser feliz, ni va a dejar de ser Dios. Dios no está en riesgo. Nosotros somos los que nos ponemos en riesgo de condenación eterna cuando equivocamos el camino. Por eso tenemos que revisar y tenemos que cuidar lo que pensamos. ¿Es esto lo que el Señor nos ha enseñado o no? Tenemos que revisar para que no se nos desvíe la mente y empezar a confiar que vamos al cielo cuando en realidad estemos alejándonos de Él. Pidámosle al Señor que nos regale una fe grande. El Señor nos puede dar esa fe que mueve montañas. La fe es un regalo de Dios, es un regalo, pero tenemos que mostrar que lo queremos, tenemos que demostrar que nosotros lo deseamos y el Señor nos lo regala. Pidamos al Señor también hoy que no nos salvemos solos. De hecho, siempre nosotros nos vamos a salvar o en bola o nos vamos a condenar en bola. Depende en cuál bola andemos. ¿Nos vamos a salvar en bola o nos vamos a condenar en bola? Si nos vamos a salvar, pidamos la gracia de que aquellos que amamos se salven con nosotros. Se salven, aunque ahorita de momento no estén con nosotros, aunque ahorita de momento no estén siguiendo a Jesús porque hayan sido confundidos por los criterios del mundo, de las escuelas o de los amigos, qué sé yo, de tantas cosas, que se hayan confundido en medio de eso y se hayan desviado del camino. Pero nosotros hay que seguir. Ya ven que el Señor por sus amigos es capaz de hacer cosas impresionantes. Entonces que seamos amigos del Señor, que nos dé una fe capaz de mover montañas, de sacudir conciencias, cambiar corazones, que nos conceda no solamente de nuestra familia, hasta donde Él quiera llevar estas cosas. Que no nos salvemos solos, sino que nos salvemos con los que nosotros amamos, que también Él ama. Tenemos que estar bien firmes en la verdad, por eso es muy importante el conocimiento de la verdad, es muy importante el estudio del catecismo de la iglesia, qué es lo que nos ha enseñado nuestro buen Dios, que la iglesia lo ha asimilado a través de los santos y lo ha expresado. Esas son las verdades masticadas y digeridas por los santos. Y entonces la iglesia dirigida por el Espíritu Santo ha llegado a todas esas, al conocimiento de esas verdades. Por eso tenemos que ir al catecismo. Ya hasta venden resúmenes del catecismo. Es más, hasta con muñequitos, porque hay unos que nunca leen nada, aunque sea con muñequitos, pero van enseñándonos lo que es la verdad. ¿Quieren ustedes conocer la verdad? Tienen que darle tiempo a la verdad. Si quieren conocerla, tienen que dar tiempo. Si se van a quedar satisfechos con el concepto personal que se hayan hecho de Dios, pues puede que le atinen y puede que no. Lo van a saber el día que se mueran. Ahorita no se podría saber, pero ya que se mueran se van a dar cuenta si le atinaron o no le atinaron. Pero si estudian, si le dan tiempo a las cosas de Dios, oran, meditan, hacen esta voluntad de Dios, entonces las cosas son diferentes. Van a conocer la verdad. Conociendo la verdad, vas a poder distinguir el error, la mentira, el engaño, y entonces ya no habrá quien te saque del camino. Conociendo la verdad, abrazarás al Señor y Él te llevará a la casa del Padre Celestial. Pues pidámosle a Dios Padre nos conceda esto y nos haga crecer mucho en la fe, que nos ayude, ilumine nuestra mente para que reconozca esa verdad, fortalezca nuestra voluntad para que busque con más firmeza el bien, que utilicemos las potencias que Dios nos ha dado, todo lo que nos ha concedido para llegar a Él, porque para eso nos la dio. Para eso nos fue dado todas las gracias, dones y todo que nos ha concedido para la raza humana, para que vivamos como lo que somos, verdaderamente hijos de Dios. El bautizado, por supuesto, el bautizado ahí es adoptado por Dios. Pues que el Señor nos conceda las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.